Bueno, pues a medida que van pasando las horas, a medida que van pasando los días, el tema de la amnistía, pues está en boca de todo el mundo. Unos conocen el tema, otros no lo conocen, otros han oído hablar, han oído campanas y no saben dónde. Otros se dedican a confundir intencionadamente y otros, los más responsables, o mejor dicho, los menos responsables, son aquellos que alzan su voz, que utilizan los medios para dar opiniones sobre un tema tan importante sin tener ni puta idea de ello. Estamos hablando de un tema muy serio. Estamos hablando de un tema con una gran trascendencia. No ya solo por lo que encierra y por lo que es en sí mismo una amnistía. La palabra amnistía viene etimológicamente de un vocablo que significa que significa olvidarse de. Estamos hablando nada más y nada menos que del posible, más que probable, a mi juicio yo creo que va a ser así, el más que probable precio que Pedro Sánchez va a tener que pagar, que el Estado español, a través de Pedro Sánchez, que va a ser muy posiblemente el próximo presidente del gobierno, va a tener que pagar a Puigdemont y los suyos para poder ser investido y poder, bueno, pues comandar esta 15ª legislatura. Va a ser el precio que va a haber que pagar para que eso vaya a ser así. Y yo estoy hablando, a lo mejor estoy pecando de imprudente, porque estoy dando por hecho algunos, bueno, ciertas supuestas certezas que todavía nadie sabe que vayan a ser, porque, bueno, tampoco sabemos si Sánchez va a ser investido presidente del gobierno, no vaya a ser que al final Puigdemont diga que nanay, en cuyo caso no habría amnistía ni nada por el estilo. Pero yo quiero plantear aquí este tema, queridos amigos de la Ventana Esmeralda, gracias por estar aquí una vez más, desde una perspectiva jurídico-política. Mirad, yo quiero que quede muy claro que la amnistía no está prohibida en el ordenamiento jurídico español. Por mucho que sean numerosos los periódicos, los voceros mediáticos, que se empeñen en afirmar que la amnistía no tiene cabida ni encaje constitucional, no es verdad. No es cierto. Y por lo tanto, no voy a decir que mientan, porque hay argumentos para sostener que eso pueda ser así, pero también los hay muy sólidos para sostener la tesis contraria, que es a la que yo me sumo. Mirad, en un ordenamiento jurídico serio, en un Estado de derecho, no un Estado de desecho como este, donde rige el principio de legalidad y otros principios como el de seguridad jurídica y otros tantos, una de las bases fundamentales, uno de los soportes básicos de cualquier sistema que se precie, es que aquello que no esté expresamente prohibido no está, por tanto, no prohibido, es decir, se puede hacer. Dice el artículo 62.i de la Constitución española que al jefe del Estado le corresponde, conforme a la ley, ejercer el derecho de gracia, estando prohibidos, eso sí, los indultos generales. ¿Qué es el derecho de gracia? El derecho de gracia es una prerrogativa que corresponde al jefe del Estado, en este caso al rey, en este caso al Borbón, y que tiene dos variantes. Una de ellas es el indulto y la otra es la amnistía. El indulto tiene un componente individual, se aprueba por el gobierno a propuesta del Ministerio de Justicia en forma del Real Decreto y supone la extinción de la pena, pero no de sus consecuencias. Es decir, el hecho por el que fue enjuiciado y condenado una persona sigue siendo delictivo, aunque en este caso se extinga la pena con carácter excepcional por ese indulto de carácter particular. La amnistía, por el contrario, tiene un componente muy distinto. Para empezar, la amnistía no la puede decretar un gobierno, no se puede acordar por Real Decreto. Tiene que ser una decisión tomada por el Congreso de los Diputados a través de mayoría absoluta y en forma de ley orgánica. Por lo tanto,
los que dicen que la amnistía no tiene cabida en el ordenamiento jurídico español, que estudien un poco. Porque sí tiene cabida en el ordenamiento jurídico español. No solo ya porque la Constitución no diga nada, y en consecuencia si no dice nada es porque no lo prohíbe, sino porque, además, la ley de enjuiciamiento criminal, en el artículo 666.4, hace referencia a la amnistía. Porque el Real Decreto 796/2005, de 1 de julio, hace referencia a la amnistía. Porque la Ley de Memoria Histórica, en su artículo 23, ley de 19 de octubre del año 2022, hace referencia a la amnistía, por referirse a la ley de amnistía que tuvo lugar, como muchos de vosotros sabréis, en el año 1977, concretamente el 18 de octubre. Pero es que además el propio Tribunal Constitucional, de manera indirecta, a través de una de sus resoluciones, también ha dado el visto bueno a la amnistía en una resolución con fecha 9 de enero, la resolución 1/84, en la que incluye, o mejor dicho, añade un nuevo artículo a la ley de amnistía del año 1977. Por lo tanto, todos aquellos que dicen, algunos juristas, otros especialistas en la materia, y yo les respeto mucho, que también tienen sus argumentos de peso, pero hay otros muchos también que sostienen, igual que yo, que la amnistía sí tiene cabida en el ordenamiento jurídico español por las razones a las que antes he aducido y porque está incluido en el ordenamiento jurídico. Por mucho que algunos se empeñen en afirmar que no es así. Bien porque no lo sepan, en cuyo caso tendrían que estudiar un poco, o bien porque se dedican a confundir a la gente. Yo entiendo que haya gente, y mucha, que les moleste, que les fastidie, que el precio para que Sánchez pueda ser nuevamente investido presidente del gobierno, pues sea una ley de amnistía. Más allá de que la ley de amnistía sea conveniente, más allá de que sea útil, más allá de que sea un instrumento político aconsejable en este momento, más allá de todo eso, hay mucha gente a la que le molesta, porque hay algo que también es verdad. Que un grupo tan minoritario como el de Junts, como el de los Puigdemont Boys, como el señor que tiene, al que yo le llamo el llavero de Waterloo, o como se llame esto, pues hombre, no es muy de recibo que de su decisión vaya a depender el devenir de toda una legislatura en un estado como el de España. Pero las normativas que tenemos y el sistema que tenemos es así. Y si se aceptan las reglas del juego, se tienen que aceptar con todas las consecuencias. Se lo digo a todos estos, sobre todo estoy refiriéndome a los políticos, no a los ciudadanos o súbditos. A los políticos, hay un sector importante de este país que no les gusta ni de coña la posibilidad de que se pueda aprobar una ley orgánica, una ley de amnistía. Pues hombre, yo entiendo que no les guste, pero que no vayan diciendo por ahí que eso es contrario a la Constitución, que es un golpe de Estado, que es un no sé qué, que es un no sé cuál. Que se dejen ya de mandangas, que estudien un poco, que algunos no han estudiado ni derecho, que no tienen ni puta idea de qué va esto, que algunos no saben distinguir entre el indulto y la amnistía. Parece ser. Y si les preguntas a algunos qué es el derecho de gracia, tampoco lo saben. En fin, amigos, estamos hablando, insisto, por otro lado, hay mucha gente que piensa que esta ley de amnistía, si finalmente se implementa, es una ley que se va a hacer para salvarle la cara a Puigdemont. Es verdad que Puigdemont, si fuera amnistiado, y muy importante saber que para que alguien sea amnistiado, o una vez amnistiado, el hecho por el que se le condenó, supuestamente, porque en este caso a Puigdemont no se le ha condenado porque no se le ha enjuiciado, porque está fugado, pero una vez que un hecho delictivo es amnistiado, esa persona puede venir a cualquier sitio como si jamás se hubiera producido ese hecho delictivo. Eso significa que Puigdemont es muy posible, y esto les va a joder a muchos, porque no va a ser agradable para muchísimos, más que para los independentistas, pues que Puigdemont vuelva a Cataluña en el olor de multitudes. Lo vamos a ver. Muy posiblemente lo vamos a ver. Pero es lo que tenemos, amigos. Este es el país que tenemos, este es el sistema constitucional que tenemos, esta es la normativa que tenemos, estos son los políticos que tenemos. Y entonces, bueno, pues habrá que apencar, ¿verdad? Bueno,
sí quería que no se me vaya, no quiero desvirtuarme. Quería decir y digo que esta ley no solo beneficiaría en su caso al señor Puigdemont, sino a más de 4.000 encausados que hoy por hoy tienen cuentas pendientes con la justicia por hechos delictivos por los que han sido encausados, algunos juzgados, muchos no. Pero, es decir, habría un número importante de personas que se podían ver beneficiados por esa eventual ley de amnistía. ¿Supondría esto una paz social, una mayor estabilidad en Cataluña y en consecuencia en el resto del país si esa ley de amnistía tuviera lugar? Es un tema muy debatible, es un tema que va a dar mucho que hablar, es un tema que además despierta heridas, tanto a unos como a otros. Yo no voy a entrar en disquisiciones, pero lo cierto es que esta ley de amnistía, si finalmente se implementa, y yo apuesto a que sí va a ser así, porque va a ser el precio a pagar para que Sánchez pueda ser investido nuevamente presidente del gobierno, pues va a ser una ley que, como digo, va a generar mucha polémica, pero va a ser una ley que se puede hacer, que tiene encaje constitucional y que vamos a dejar ya de que no nos engañen más. Que no nos engañen más. Yo os invito a que busquéis, a que veáis opiniones diversas de autores, de jurisconsultos. Ya digo, hay algunos que sostienen que la amnistía no tiene cabida, otros que sí, y que lleguéis a vuestras propias conclusiones. Para eso sois la mejor audiencia de la red. Así que yo ya me callo, no tengo más que decir. Creo que lo he dicho todo, o al menos es lo que he intentado. Gracias amigos por la atención que me habéis dispensado. Muchas gracias, salud y libertad para todos.